juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay. Porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo. Lo bueno pasa contigo. Llega Futura Sessions. Pura música y comunicación para vos. Hola, soy Piero Di Matteo, bienvenidos a una nueva edición de Futura Sessions a través de Radio Futura y a través del canal de YouTube de Radio Futura 91.1. En esta ocasión, en esta edición, es un gran gusto recibir al amigo Tabaré Rivero. Muchas gracias, un gustazo estar acá, como tantas veces. ¿Cómo andas, Tabaré? Bien, bien, por suerte. Se te ve muy bien, se te ve en línea. Mira, no sé por qué se me ocurrió. ¿Estás practicando algún deporte, alguna cosa? No. Vivo en un sexto piso y subo y bajo corriendo todas las veces que puedo. ¿En serio? Sí, es lo único que hago. ¿En serio que no usás el ascensor? No. Pero creo que es más que nada porque no me gusta esa incomodidad del ascensor de encontrarme con un vecino y que haya un silencio. Claro. Y que no sepamos ninguno de los dos de qué hablar. Hablar del tiempo, lo que sea, cuando ni siquiera sabes cómo está el tiempo afuera ni nada. Exacto, me sucede eso. Pero no es una cuestión claustrofóbica, ¿no? Absolutamente. No es claustrofóbica con el ascensor. Tampoco, no. Pero bueno, haces un ejercicio. Sí, totalmente. Haces muy bien. Bueno, vos sabés que empiezo por el final, como cantaba el Indio Solari en una vieja canción allá en Encuentro con un ángel amateur, ¿no? En el 2001. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Porque justamente hace relativamente poco tiempo, el viernes 5 de junio falleció el Indio Solari. Y vos lo has interpretado en alguna ocasión, has sido invitado de la Kermés. Has hecho Criminal Mambo, por lo menos, si mal no recuerdo, en un par de ocasiones, alguna bastante reciente o algunas bastante recientes. ¿Cómo te afectó la muerte del Indio? O mejor dicho, más allá de cómo te afectó la muerte, ¿cómo te afectó la vida de él? Sí, más me afectó la vida. Claro, digamos, por eso. En el buen sentido de cambiarme, hacerme sentir respeto por el rock, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando en un momento empecé a sentirme que el rock ya no me estaba representando. Sí. Apareció esa movida del rock argentino, sobre todo hablo, ¿no? Esa movida del Indio, Luca, y eso me ver sus textos, ver su postura combativa, su postura under. Combativa me refiero por lo menos al sistema mercenario de lo que se había convertido el rock y ese superestrellatismo, superstar que tiene mucho que no disimulan nada los porteños, sobre todo, ¿no? Sí. Donde muchas veces los personajes son superestrellas antes de ser conocidos. Sí. Y bueno, vinieron estos personajes como Los Redondos y como, no solamente el Indio, sino Los Redondos, que fue la gente que conocí, y Luca Prodan con su banda, por ejemplo, en Luca vamos a decir que tanto después los derivados, que son Las Pelotas y Divididos, son dos bandas que mantienen el rock con una seriedad envidiable, ¿no? Y también lo que después hicieron Los Redondos cuando se separaron, cada uno siguió su camino, Semi-Dawi, Semilla y el Dawi, por otro lado Sky, haciendo cosas verdad, siguiendo en su línea, sin decir, bueno, me transformo y hago otra cosa. El único cambio fue Petinato, pero bueno, cada uno hace lo que puede en la vida. Sí, más bien. No, pero vos sabés que a la vez esta acotación al Indio no es gratuita, te la voy a cobrar. No es gratuita en el sentido de que también me vino a la cabeza el hecho de que vos comenzaste, incluso en la etapa previa al retorno a la democracia, en 1985, cuando de hecho surge la Tabaré Rock Banda, vos ya tenías, ya arrancaste por el lado de algo que se podía decir también semejante a lo que hacían Los Redondos en un principio. Estoy hablando de años 76, 77, 78, ¿no? ¿Qué era lo que hacías vos? ¿Qué hacías con tu padre, salir de gira? ¿Cómo viene toda esa cosa de la mezcla entre música, teatro? Claro. A ver, lo que yo hice con la música puede haber tenido algo que ver con Los Redondos, en los cuales decíamos, antes de haber escuchado Los Redondos, no nos vendemos y nosotros no transamos. Sí. Después me di cuenta que ahí había una autotrampa. Yo no me vendo. Claro, yo Tabaré no me vendo porque nadie me compra. Claro, en Buenos Aires, en Argentina, mejor dicho, hay mucho dinero para comprar, y cuando una banda se convierte en under, tiene un valor
importante, porque no transar con ese sistema que si no vas a Tinelli y no perteneces a un sello, probablemente nunca se te conozca, ¿no? Claro. Acá en Uruguay no es así, nunca fue así, ¿no? Al contrario, o sea, a mí me llamaban para un programa de televisión y yo tenía que publicitar un toque, Sí. Más allá de que el programa me gustara o no me gustara, yo voy agradecido porque tengo que publicitarlo, y en aquel momento, más en los 80, 90, la televisión era un medio donde uno Sí. comunicaba mucho, ¿no? Te lo veía todo el mundo. Con mi padre fue otra cosa, con mi padre fue más teatro, y no fue under, porque mi padre, o sea, era under porque no había más remedio, porque mi padre quería vivir, o sea, vivía del teatro. Tuvo momentos mi viejo en que hizo obras en los años 40 y 50, mi padre llenó el Estadio Centenario, no solamente una tribuna, sino que lo llenó entero, haciendo Juan Moreira. Mirá vos. ¿No? Claro, nadie lo recuerda. Mario Rivero. Actor. Uh-huh. Actor, y era escritor también de sus propios espectáculos, ¿no? Es decir, él vivió del teatro, vivió muy bien. Ya cuando yo empecé en los 70 a trabajar con él, el radioteatro ya era un género que venía decayendo, y bueno, igual seguía viviendo del teatro, pero a medida que iba pasando el tiempo, bueno, cada vez su dinero era menos, y además a él le gustaba hacer una vida de bacán que de pronto no la tenía, ¿no? Fumar súper largos, salir de noche, beber whisky y jugarse la vida en cualquier cosa que fuera a apostar. Entonces, sí. Era una especie, yo siempre lo comparo, una especie de Bukowski. Mira. Sobrio era un tipo divino, con un poquito de alcohol ya no tanto. Pero pasé momentos bárbaros con él haciendo teatro, y aprendí mucho de teatro con él. En los 70 yo hice teatro más que música, ya había tenido bandas con Luis Trochón, tocaba en una época. Después de eso dejé la música y me dediqué al teatro porque estaba prohibido decir cualquier cosa, las metáforas nunca fueron muy bien conmigo, me gustaba escuchar el canto popular, escuchar a Darnoyans con sus metáforas, todo eso me encantaba, el codo a codo, en la platea, viendo cómo el público que estaba conmigo entendíamos eso que el artista estaba diciendo en plena dictadura y que no se podía decir porque estaba entre líneas. Pero yo musicalmente quería decir algo y no me salía eso. Entonces el teatro me sirvió mucho por medio de los autores, muchas veces los autores clásicos, servían para que el público entendiera cosas que no se podían decir. Cuando terminó la democracia, la dictadura, quiero decir, perdón, armé la banda, enchufé a todo volumen y salí a gritar cosas con todas las ganas, ¿no? Te llevé a ese tiempo porque, bueno, me interesaba justamente, en buena medida, yo creo que la gran parte de todas las entrevistas que venimos compartiendo, en particular en Futura Session, pero también en otras ocasiones, tiene que ver con ese rock post-dictadura, 1985 en adelante, o un poco más adelante, años 90, etcétera. Pero bueno, cuando empecé a indagar un poco en tu historia y en aquel Mario Rivero actor, en aquel Liceo Secoilla de Colonia Nicolich, en tu tía chiquita Russo, en las aventuras del tío Tormenta. De Tito Tormenta. Tito Tormenta. Que era un teleteatro infantil. Un teleteatro infantil que yo hice cuando tenía 9 años. 9 años. Llegué hasta el que está pegado a esta radio. Claro. Sí. Que eras actor ahí también. Era actor. Sí. A ver. No me obligaban porque a mí de alguna manera... tenías 9 años. Claro, me divertía, pero muchas veces yo quería quedarme jugando con mis amigos al fútbol y me traían acá a aprenderme la letra de memoria. ¿Ya tenías trabajo como actor a los 9 años? Yo tenía trabajo. No recuerdo haber cobrado la plata, se ve que la cobraba mi viejo. Pero me divertía y me gustó. Era una experiencia. Era una vez por semana, habrá durado 4 meses. Creo que duró 4 meses esos episodios que eran semanales y no la pasé nada mal. Claro. Y bueno, después ya hiciste la EMAD, ¿no? Claro, después hice el teatro de la universidad, porque la EMAD había sido prohibida en dictadura. Cuando se abrió la EMAD, entré en la EMAD y después, conjuntamente con el último año de la EMAD, me llamaron para hacer la Escuela del Circular. Me invitaron, había que dar unos concursos para entrar a la Escuela del Circular enormes, y en un momento me llamaron, me dijeron, las palabras fueron así, venía a reforzar el elenco. Nunca me enteré muy bien. ¿Cómo ibas a reforzarlo? Con unas maderas. Claro, y además yo era un alumno, qué sé yo, pero había trabajado en una obra en el Circular, creo que había gustado más mi actitud que mi actuación. Ponía mucho. Se valora la actitud. Claro, dedicaba mucho tiempo al teatro y eran épocas en que además, que no creo que haya sido por eso que me llamaron, que nosotros hacíamos
actuábamos, hacíamos la boletería, que limpiábamos el cuarto de baño, limpiábamos el camarín y trabajábamos como una cooperativa en el Teatro Circular, y era en un lugar donde se hablaba un poco más de política a sottovoce, en los años 80, antes de la democracia, ¿no? Y se sabía que en el elenco todos respirábamos en la misma ideología, digamos, que era antidictatorial. Sí, antidictatorial, básicamente. Pero vos sabés que siempre me resulta muy interesante ahondar en ese aspecto que también tiene que ver con el impacto y con el horror de la dictadura, al impacto que tuvo en la cultura. A mí, por ejemplo, me pasó una cosa muy loca de ir a anotarme porque reabrió la Escuela Nacional de Bellas Artes. Parecía una locura que hubiese estado cerrada. Sí. Una escuela de Bellas Artes. Que no podías aprender pintura o escultura o lo que sea. Porque estaba cerrada la Escuela de Bellas Artes, no sé, por la connotación que había con los anarquistas, etcétera, ¿no? Etcétera. Pero una cosa... Bueno, reabren en el 85 y ahí sí me pude anotar. Claro. Loquísimo. No, es muy loco. Si todo prohibido, no se podía hablar nada. Nosotros en el 80... Loquísimo, horrendo. Horrendo. Sí. En el 83 estábamos en la EMAD y en el último año salimos todo el grupo de teatro. Fue idea mía y eso me queda muy conforme. Ajá. Vamos a salir a hacer teatro a la calle. Uh-huh. Claro, ¿qué salimos a hacer? Verso español, perdón, toqué el micrófono. Sí. Verso español, poesías de Lope de Rueda, Lope de Vega, etcétera, etcétera, ¿no? Donde nos pusimos frente a la Feria de Tristán Narvaja, con unos disfraces y un megáfono, atención, teatro. Se llenaba de gente y gustaba muchísimo. Yo creo que si hoy haces eso, nadie se para a mirarte, y menos si haces el Lope de Vega y Lope de Rueda, y poesía. Pero era tanta la necesidad de la gente de juntarse, de nuclearse a ver algo, y hacíamos 2 o 3 chistes muy elementales, y la gente se reía carcajada por la necesidad de sonreír en grupo, o de reír en grupo. Sí. Y a la tercera función nos rodearon los militares. Mirá vos. ¿No? Igual nos permitían hacer, porque no decíamos una palabra que pudiera, ¿no? No decíamos ni una palabra, pero dábamos a entender cosas. Claro. Que es lo mismo que hacía el canto popular. Yo me sentí con el teatro, de alguna manera, luchando con eso. En el 85 ya, para mí ya no tenía sentido seguir haciendo lo mismo y me fui de ese grupo, ¿no? Pero de hecho en el 85 sale el primer toque show que hace la Tabaré. No es precisamente en una plaza, no es que se juntaron y tocaron 3 temas ahí. Exacto. Como de garrón, digamos. Claro. ¿Cómo fue? Fue de garrón. Sí. Estábamos en el Teatro del Carro, que está ubicado... Plaza Libertad. Plaza Libertad, frente al teatro Circular. La gente se sentaba en la escalinata que da para Rondó y el teatro estaba en la calle. Era un carro tirado por un caballo, por eso llamaba así. Y ahí aparecían magos, malabaristas, pero mucha gente callejera. El mago, me acuerdo que comía bombitas de luz y se las tragaba. Dios mío. Creo que no tuvo un final feliz al poco tiempo. ¿Ah, sí? Y era un muchacho muy humilde. Lo hacía para ganarse un mango. Sí. Y después también hacía unos trucos con pañuelos y cosas, que lo hacía muy bien. Pero un peligro al toser. Total. Así te llenaba la cara de vidrio. Perdón. Te tajeaba todo. Sí. Pobre muchacho. En fin. Sí. Y había gente que bailaba capoeira y así estaba el teatro, Teatro Sin Cueva se llamaba, callejero, que yo había formado parte. Y yo estaba en el Teatro Circular enfrente. Claro. Y estaba Ricky Musso, mi querido amigo Ricky Musso, Javier Silvera, Álvaro Pintos, que también estaba en el cuarteto en ese momento. Sí. Sigue en el cuarteto. Sí. Dale, tocá tus canciones, que tus canciones van a gustar. Y mis canciones eran, claro, en aquel momento yo había hecho canciones comprometidas antes que nadie las escuchaba porque las cantaba para mí mismo. Pero en esa época había empezado a componer canciones con humor, inspirado en la vuelta de la democracia, pero no las escuchaba nadie más que yo, y en algún cumpleaños de la gente del cuarteto que estaba, los tontos que estaban en la vuelta. Sí. Dale, no, a mí nunca me gustó cantar, me daba mucha vergüenza porque yo me sentía que desafinaba, que no tocaba bien la guitarra, me empujaron y quedé en el escenario, bueno, canté una canción sola y la gente se desparramó de risa. Esa canción se llama Miel, Luna D, entre paréntesis, Luna D. ¿Te acordás de algo esa canción? ¿La seguiste? Está en el disco Yoganarquía, que es un disco de rarezas que salió editado por Ayuí.
Si querés saber por qué me caso, te diré que es muy normal, porque todo aquel que no se casa no se puede divorciar. Oh, mi amor, no tengas miedo, es solo un juego. Y después hacía, ¿no? Esas pavadas que la gente era, wow. Nadie hablaba de sexo, estaba prohibido el sexo, no solamente. Estaba prohibido el sexo. Prohibido el sexo. La gente no se reproducía. No, Sí, se claro. tenía que casar como las películas norteamericanas que tienen sexo abajo de la frazada en Ahí pleno está. verano. Sí, ¿viste? sí. Bueno, y de pronto me empujaron, la gente se rió mucho y me pidieron hacer otra, gritaba el público. Y a los otros músicos que cantaban no les pedían otra. Ajá, claro. Y me Y ahí entusiasmé y empecé a tocar otra que también era muy cómica, pero claro, bien característico en mí. Me olvidé de los acordes en la mitad del camino, me olvidé de la letra y dije, bueno, hasta aquí llegué, me levanté y me fui. Pero la gente del cuarteto, esta gente, Andrea Davidovics, que también estaba en la vuelta, dale, vamos a hacer una banda. Y bueno, armé la banda para tocar en el Circular solamente 3, 4 funciones que yo supuse que iban a ser mis compañeros de teatro. Sí. Era una especie de café concert, muy Algún rockero. familiar arriba, claro, sí, gente Exacto. amiga. La gente Sí, amiga, sí. los amigos de los músicos, la gente, Sí, mis sí, compañeros de teatro que iban a ver al loco que le gustaba el rock, porque no a todo el mundo le gustaba el rock, o no por lo menos no era la Sí, música sí, para claro, nada que se consumía. Y yo hice un concierto muy rockero, pero muy café concert también. Y explotó, las entradas se agotaron. Llego el día de la función, el sábado, a ver, che, ¿y se vendió algo? Están agotadas desde el martes las entradas. No lo podías creer. No lo podía creer. Y bueno, hicimos 6 funciones en vez de 3. Y la repetimos otra vez al año siguiente, y la banda ya estaba armada, y dije, Y pedí ya estaba licencia armada. por un año en el Circular, porque yo ya era parte del elenco al egresar. Actué un par de obras en el Circular, pedí licencia por un año porque quería con la banda, después pedí licencia por otro año, y el tercer año fui y dije, muchachos, por ahora me voy a volver en algún momento. Y bueno, lamentablemente nunca más volví porque el Teatro Circular yo le tengo mucho cariño. El Teatro Circular de Claro. aquellos tiempos, Walter Reino, los hermanos Reino, no sé, Y bueno, fue tu cuna, fue mi cuna, claro. claro. Qué bueno. Actores qué bueno. grandísimos en esa época. Más bien. Vos sabés que, bueno, yo tengo, como te decía antes de comenzar esta edición, yo tengo acá tu amplio legajo, que la verdad que es imponente por la cantidad de discos, etcétera, por la cantidad de gente con la que has tocado o han tocado en la banda, en fin, pero en definitiva me dio la idea como de centrarme más que en esa cronología que generalmente hacemos en estas futuras sessions, porque además justamente por una trayectoria tan larga tuve la idea incluso de hacerla como en tiempo real y que durara toda tu vida contada a minutos. Bueno, entonces hablo más corto Casi porque mi 70 vida es años. larguísima. Claro, una cosa de loco. No, se me pasaron por la cabeza más bien conceptos que de alguna forma te definen, y uno de ellos que para mí está presente todo el tiempo es el de la libertad. Claro. Sí, creo que a mí la democracia, sin haberme tocado físicamente, me tocó mucho anímicamente. Y yo me sentía un prisionero. Creo que los Redondos dicen algo, prisionero en libertad, hay una frase de ellos. Pero sí, era de una manera, era sentirme, bueno, justamente al estar todo prohibido, al ser joven y haber perdido toda mi juventud en democracia, sentía una necesidad de salir y explotar y gritar, y además era un tipo con una energía interior muy grande. Y como era tímido y estaba todo prohibido, dos cosas que la timidez me autoprohibía y la represión social también. Un tipo que caminaba por la calle con pelo largo, barba, y levantaba la mano, Sí. ¡epa! Lo paraban enseguida. ¿Qué te pasa? Le decía la chanchita, ¿viste? Sí. Hasta que nos llevaban presos. Eso que ya se sabe, a mí me dolió mucho y tuve una necesidad de libertad constante, pero también venía de antes, una necesidad de libertad. Yo digo que soy un anarquista innato, anarquista en el sentido no de patear tachos de basura y romper bombitas a pedradas, sino de necesidad de ser absolutamente libre, de permitir todo mientras no moleste al contrario, al prójimo, sí. Y de tratar de ser, algo que todavía no lo he logrado, una muy buena persona. Buena persona creo que soy, pero muy buena persona. No ser envidioso, no ser celoso, no ser competitivo. El anarquista para mí es casi un ser iluminado. Por eso es que dicen que es una utopía, pero por lo menos hay que tratar, como decía Galeano, hay que tratar Claro. de ser, de llegar al horizonte aunque nunca lo alcancemos, ¿no? Y seguir avanzando. De seguir avanzando. Y ahí está mi libertad, seguir avanzando por un camino donde no haya prohibiciones, donde uno mismo sea consciente de que tiene que limitarse
en algunas cosas, pero que no venga nadie a imponerme órdenes, menos eso me sucede, a mí no me hables mal, porque se arma lío. Pedime... No pensaba hacerlo. No, te aviso por las dudas. Sí, no, me sonó amenaza, la verdad. Sí. No, pero pedime lo que quieras, inclusive pedime disculpas si te voy a disculpar. No te lo digo a ti, que nunca hiciste nada para que yo me ofendiera tanto. Sí. Pero sí trato de tener un concepto de libertad muy amplio, pero fue innato, yo nací con eso. Desde chiquito nunca obedecía a las maestras cuando tenían la directora del colegio, sufrí mucho en dictadura por todo eso, me fue mal en los liceos porque no acaté a cortarme el pelo, por eso una frase muy ridícula que tengo en mi primera canción que dice: la dictadura nos prohibía no ir a la peluquería, pero el pelo igual creció. Es decir, si lo escuchás hoy por dice, este bobo que está diciendo. Bueno, para mí era un grito, Sí, usar claro. el pelo largo, fue Claro. un grito de libertad en años que había que cortarse el pelo a lo militar, hasta Sí, no podía tocarte el cuello de la camisa. no podía, como se usa ahora, ¿verdad? Seguro. Sí, Que yo claro, digo, pero ¿por qué los jugadores no se dejan el pelo largo una vez por todas? No, Me gustaba no. Darwin cuando tenía el pelo largo. Claro, ahora Se lo co- usan, sí. Se cortó el pelo Darwin o se lo peinó de otra manera y lo metió un Ahí gol está, más. como Sansón, sí, Exacto. una cosa rarísima. Pero bueno, la libertad que de hecho está expresada también en la carrera musical y ha sido parte de la banda. ¿La qué, perdón? La libertad, La libertad, sí, claro. que a su vez ha estado presente en el correr en la música, Sí, ha estado sí. presente en las letras. Y la banda trata de ser también con las mismas características, una banda cooperativa, donde todos Sí. cobramos igual, donde yo no cobro los toques porque cobro los derechos de autor, y donde, si bien las canciones las compongo yo y ahí me pongo un poco dictador, es decir, las letras las hago yo, las músicas las hago yo, pero después digo, los arreglos, ustedes traten de que la canción se haga de los músicos, no traten de que la canción se haga de ustedes, de que los arreglos sean lo que a ustedes les gusta, y si a mí algo no me gusta mucho, les diré, pero en general trato de ser condescendiente y además de pedirles opiniones también, ¿no? Porque Claro, ellos son más jóvenes claro, que yo y tienen claro. otro lenguaje musical mucho más de escuela que el mío. El mío es todo, mi lenguaje musical es por intuición. Ujú, pura intuición. Vos me decías justamente también, antes de comenzar esta edición, que no ibas a tocar la guitarra, porque no tocas la guitarra, No, últimamente. pero que sí componés con la guitarra. Componés con la guitarra, te grabás, vas entonces al estudio o al lugar de ensayo, de donde se encuentran con los músicos, esto es lo que grabé, y ahí vos te Y echás ahí- para atrás, digamos, en un sillón. Exacto. Empiezo a Y a ver, cantar. a ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí. Y ellos elaboran y discuten. En alguna oportunidad hay un músico que se encargó de todo, cosa que no siempre es bueno, porque los otros músicos están tocando Sí. la obediencia, Claro. obedientemente a lo que les indique, porque pasaron muchos músicos por la banda, y cada uno Sí, tiene sí. un estilo distinto, y algunos son más retraídos y esperan, y Ujú. otros aportan, y eso me gusta a mí, ese juego de taller, ¿Y digamos. el rol de alguna manera. productor en tu carrera y en los discos cómo ha funcionado o no ha funcionado? En algunas oportunidades ha funcionado muy bien, hemos trabajado con Ferradas y con Fede Lima muy bien, y con Fernando Cabrera, que nos produjo un disco que me gustó mucho, que es un disco acústico, El Sopita de Gansos. Sí. Sí, ha funcionado, pero más que nada el productor es cuando ya estamos bastante ensayados. El productor, cuando ya estamos casi el disco ensayado, Sí. era llamarlo para que pudiera llevar, cosa que los primeros discos no nos pasó, pudiera llevar... Mentira, en los primeros discos también nos pasó porque trabajó Daniel Mayolo, que hizo el trabajo de productor antes de que se llamara productor, Ajá. antes de que estuvieran de moda los productores. Pero el trabajo más difícil en los discos era que el sonido que lográbamos en el ensayo y que tanto nos gustaba se reprodujera luego al Claro. escuchar el disco vinilo o CD o cassette. Porque muchas veces ensayábamos algo y cuando recibíamos el disco grabado, pero esto no es lo que... Las partes que rompían todo y que nos emocionaban sonaban despacito, y de pronto había otras partes con unos solos de guitarra o de voz muy alta, que no era lo que habíamos logrado en el ensayo. Y para eso necesitamos el productor. Por favor, lleva esto a la máquina, que eso no lo sabemos hacer. Esto me lleva a un par de preguntas. La segunda me la voy a olvidar seguramente. La primera Estás como yo. Sí, estoy como vos. La primera es que porque vos mencionabas el hecho, bueno, de lo que fueron aquellas primeras presentaciones y la respuesta del público un poco asombrado al encontrarse con ese tipo que estaba diciendo chistes o que cantaba con humor, que hacía mención al sexo, etcétera, y cómo de repente todo eso te sorprendió y te hizo ir desprendiéndote del teatro y emprender sí esa carrera como músico, como artista en la música.
Y por otro lado, el tema de Sopitas de Ganso que me contaste, el álbum acústico producido por Fernando Cabrera, que de alguna forma también resultó un quiebre en el sentido de que había cierto público que te decía, che, ¿qué estás haciendo ahora? Claro. ¿No? Es decir, ¿cómo ha sido tu relación con el público o con los adherentes y los fans de la Tabaré en todos estos años? Ahora estoy mucho más feliz. ¿Ah, sí? Sí. Siempre, y tuvimos mucho público en los años 80 y 90. Sobre todo en los 90. En el 2000 fue cuando hicimos, en el año 2001 creo que grabamos Sopita de Gansos, y ahí hubo un quiebre, porque la gente que, dejate de hacer milonga y hacer rock and roll. Sí. Claro. Papá, no te agregan el papá. Claro, papá. Exacto. Arriba, viejita. Papá. Claro, papá no faltaba tampoco. Sí. Y pero yo soy un tipo porfiado y a mí me gusta hacer lo que siento. Y yo vengo de escuchar rock desde que tenía 6 años y pasé desde el Club del Clan, pasando por, obviamente, Beatles, todo lo que fue Woodstock, todo lo que fue el rock progresivo y el punk. Creo que ahí, en el punk, para mí, terminó lo que fue pero no terminó mal, quiero decir, hizo la vuelta completa. Empezaron con un rock and roll cuadrado y terminó con un rock and roll cuadrado furioso, ¿no? Sí. Siempre fue el rock para mí un arma, entre comillas, de contradicción al sistema, a las obligaciones, a todo lo preestablecido como el orden. De confrontación. De confrontación. Sí. Ya sea desde que Elvis movía la cadera hasta que los Beatles agitaban un flequillo que acá en Uruguay le decían que eran todos maricones porque tenían pelo largo y los Beatles apenas tenían un cerquillito chiquito. Woodstock con sus mugrientos, esos mugrientos que andan tirados en la calle, que en realidad tenían un concepto de antiguerra y de cambiar el sistema de consumo. Siempre, y el punk con esa cosa destructiva. Y el progresivo porque fue una música que no siempre me gustó muchísimo, pero que entendí que era una evolución muy necesaria. Después lo volvió a resucitar Nirvana y 2 o 3 grupos más, pero en general ya lo había ganado. En la época de Nirvana ya lo había ganado mucho la imagen de MTV y las entrevistas a músicos también muy fashion, ¿no? Y muy glamurosos. Y cuestión que obviamente no bancó el eterno Kurt Cobain. Exacto. Y a mí no me gustaba. Yo no podía ver esas entrevistas en MTV a músicos fashion, con lentejuelas y con ropas. En fin, como vos bien dijiste, me olvidé de la primera, yo me olvidé de tu pregunta. Claro, que esto nos llevaba a lo que ha sido la relación con el público. A la relación con el público, exacto. Sí. Siempre me llevé bien con el público, pero a veces tuve mis inconvenientes. Cuando yo armé la Tabaré y empezaba la gente a poguear, solamente a poguear y a transpirar, y el pogo era muy agresivo, y yo lo veía desde el escenario, decía, cuando yo era joven, iba a los conciertos de Días de Blues, Opus Alfa, Siglo, Génesis uruguayo, sí. Leo Antunes y todos esos tipos que me volaron la cabeza, el público estaba sentado en butacas y nos parábamos a aplaudir y a veces con mucho respeto nos parábamos arriba de la butaca, ¿no? Sí. Pero nunca habíamos visto ese pogo que ahora defiendo, el pogo, porque es un baile ritual, codo con codo, transpiración, una cosa, una unión de la gente sin cachondeo, sin movimiento de cadera y sensualidad barata al estilo Shakira, sino que era algo realmente comprometido con el ser humano que estaba al lado, cuando no había violencia, un poco pacífico. Sí. Pero en aquel momento era tan agresivo que yo dije, no, ¿para qué estoy tocando para esta violencia? No es lo que quiero, voy a hacer lo contrario, que toquen otras bandas para el pogo, yo hago una música que la letra se entienda, que entiendan que quiero decir algo, porque yo creía la gente no está entendiendo las letras. Después está escuchando. Después me enteré con el tiempo de que sí, que esa gente creció y me recuerda ahora canciones que escuchaban de los primeros discos y entendían las letras. Se ve que en su casa, pero en la época del concierto no escuchaban nada. Si desafinábamos, si tocábamos mal. Yo le decía a los músicos, inclusive, no importa si le erran a las notas. Arriba del escenario hay que agitar porque estamos todos... pero después ya... Y yo decía, ¿por qué mi público agita tanto? Y mi mujer me decía, vos, Tabaré, fíjate lo que haces vos en el escenario. Les transmitís al público eso. Entonces decidí con el disco Sopita de Gansos sentarme y cantar acústico y decirle a la gente, miren que también la música es para escuchar, que decimos cosas, que hay una búsqueda poética. Yo siempre digo, me encantaría ser considerado un poeta,
el mejor poeta del rock uruguayo. Sí, Pero como no creo que lo sea, me considero ser el mejor texticuleador. Texticuleador, como has dicho. Porque escribo testículos. Sí, claro. No, pero podemos iniciar una campaña, por lo de mejor poeta desde el rock uruguayo, me parece bien. Yo creo que sí. ¿Cuál sería la competencia, digamos? Bueno, hay varios ahora que escriben muy bien. Perdón que me salió el Tano mafioso, ¿no? Y claro, sí, vamos la mafia, si hay algunos que mejor que yo lo liquidamos. Porque ¿quién sería el otro? ¿Viste? Pero bueno, no, la otra pregunta, no sé si me olvidé, sí, definitivamente. Pasamos a la tercera. Me olvidé, pasamos a la tercera. No, tenía que ver, sí, con la cuestión de la música, No, me olvidé definitivamente. Claro, ahí también iba por conceptos que de alguna forma, cuya valoración ha cambiado a lo largo de la carrera. Porque hablamos de la libertad como siempre presente, pero hay algunos conceptos que han estado presentes. Bueno, vos decías, algún texto que hace mucho tiempo, por supuesto, hoy por hoy puede sonar ridículo, claro, pero más allá de los textos hay algunos conceptos que pueden haber cambiado, como el concepto de la familia, por ejemplo. Exacto. Sí, hay un tema, que la paz es puro cuento, la familia no es verdad. Bueno, que la paz es puro cuento se mantiene hoy por hoy. Sí. Si Donald Trump le ofrecen un premio por la paz. Por la paz. Sí. Es absolutamente absurdo el mundo en el que vivimos. Pero la familia no es verdad. Bueno, resultó que este anarco formó una familia y está muy feliz con ella. Y amo a 3 hijos. Dos hijos. Mi mujer con la que vivo hace 30 años. Uh-huh. Y creo que abrazar a mi familia, así como también abrazar a los pocos amigos que tengo muchos grandes compañeros y grandes tipos a los que quiero mucho, pero amigos, 3, 4. ¿no? Uh-huh. Te seguís juntando con ellos cada tanto y sí, hay que juntarse. Sí, nos juntamos, sí, sin duda, y son los tipos en los que si me dicen algo que de verdad me puede ofender, sé que no lo están haciendo por ofenderme. Claro. Y son amigos. Y ni siquiera necesito que que ellos me vengan a pedir disculpas, como dije hoy. No, estos ya están disculpados de antemano. Claro. Y ellos me disculpan a mí cuando digo mis guarangadas también. Pero sí, la familia ha sido para mí muy importante. Yo vengo de una familia un poco rara, mi padre, mi madre y 2 tías, pero uh-huh. mi padre se fue de mi casa cuando yo tenía 8 años, volvió sin que yo supiera nada, sin haberlo visto cuando yo tenía 15, o sea que me crié con mi madre y 2 tías. Uh-huh. Mi madre y 2 tías, sobre todo una de mis tías y mi madre, divinas, la otra era más rezongona, muy machistas, porque yo decía, café con leche, me voy a hacer un café con leche y me lo traían. No. Uh-huh. Criaron un inútil. Que ahora me lo reprochan mucho y estoy tratando de cambiarlo. Pero aprendiste a hacerte un café con leche. Eso. Aprendí a hacerme un café con leche. Y en un campamento, creo que a los 25 años, aprendí a hacerme un huevo pasado por agua. Ajá, fue muy de a poco. Muy de a poco. Sí. La cuestión es que... Y después, bueno, fui criado por eso. Después mi madre se fue con mi padre de vuelta, a unas cuadras, pero yo me crié con mis 2 tías, ¿no? Uh-huh. Y siempre había mucha lío interno. Y ese lío interno me hizo pensar que la familia no era verdad, pero no creo, pensándolo con el tiempo, uno va viendo en las letras de las canciones que hay cosas que no están... Bueno, yo siempre dije que era autobiográfico y no siempre hay autobiografía en todo lo que canto. Claro. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, hay una canción del primer disco que digo, ¿qué te importa si la tenés corta? Lo importante es ser feliz, lo metes y te reís. Y viene y me dice, ¿la tenés corta? Bueno, no voy a decir que eso no es autobiográfico, tampoco voy a decir que es biográfico. Claro. Lo dejo con puntos suspensivos, pero ahí le re. Amén de estos conceptos de los que estamos hablando. Ya no tiene, perdón, son cosas que ya esas además, hoy por hoy, no tienen importancia. Sí, ya no tienen. Pero cuando hice el disco en el año 87. Claro, y no, imagínate, en aquel entonces, seguro. Sí, te gastaron por un lado y por otro lado manifestaban preocupación incluso. Pero llegamos al último disco, a Utopías. Donde ahí lo que manifestás, de alguna forma también es esperanza. Sí. Ese es un concepto que de alguna forma es más o menos reciente en tu carrera. No, esperanza. Es decir, porque es una esperanza, pero que a su vez también marca muy bien la cancha de por qué, porque es necesario
O sea, ¿qué es lo que forja, qué es lo que impulsa la esperanza? Exacto, lo que impulsa la esperanza. Creo que un tipo con esperanza fui desde que nació mi primer hijo, en el año 90. Ajá. Pero no lo transmitía diciendo, cambiemos todo, a ver, todo esto está mal. Y si estamos de acuerdo con algunos, ahí tengo una esperanza, no sé. Tampoco me consideré nunca el tipo que venía a cantar verdades. Ujú. Y si cometí el error de pensarlo, eso me habrá durado un par de semanas, ese pensamiento. Después me di cuenta que no soy quien para venir a cantar verdades. Canto lo que yo pienso y por suerte encontré gente que respondía. Pero creo que esperanza en mi vida siempre tuve. Pero en este disco tuve necesidad. Cuando nació mi segundo hijo, la esperanza volvió a renacer y siempre... Él es un tipo también politizado pero con esperanza. Veo que hay una juventud que tiene ganas de cambiar cosas, aunque se vea cada vez más desbordada, ¿no? Ujú. Pero sí, la esperanza existe y siempre la tuve, ¿no? Nunca fui un tipo que creyera que el tiempo por pasado fue mejor. No, el tiempo por pasado nunca fue mejor. Ni la Edad Media, ni la Edad del Renacimiento. Siempre hubo mejoras en todos los aspectos. Claro, ahora estamos viviendo un tiempo confuso que yo no logro entender. La hipertecnología me tiene muy fastidiado, pero mi hijo la entiende un poco más. Yo creo que el nuevo Che Guevara no viene en las selvas ni en Latinoamérica. Ya ves, va a ser un hacker que haga ¡pac!, desenchufe todo y nos vuelva a dejar a oscuras por completo y ahí empezar a vivir otra vez. Tengo cierta esperanza en un cambio. Creo que va a haber, es necesario un cambio. Ajá. Y tenés esa esperanza y esa expectativa en definitiva en las nuevas generaciones. Sí. ¿Tu hijo chico qué edad tiene? No, ya es grande, es profesor de literatura, tiene 26. 26. Sí. Y el otro 36. El otro 36. Ajá. ¿Y tenés esa expectativa y esperanza también en la música? Siempre va a haber gente que va a estar un poco más atenta que otro. Si no tengo esperanza en en que la música, tampoco voy a tener esperanza en las noticias, ni voy a tener esperanza en el arte en general, porque está todo siendo manoseado y todo siendo transformado por maquinarias. Y bueno, en algún momento esas maquinarias, el público se va a dar cuenta de, no, quiero volver a la humanidad. No sé si va a ser dentro de 10 años o 50, pero el público va a gritar. Y si el mundo no está destruido, que espero que no, va a tomar conciencia de que hay que volver a la humanidad. O sea, siempre hemos evolucionado, siempre hemos sido derrotados a nivel histórico y siempre ha surgido algo que lo ha cambiado. No sé cómo, pero va a tener que cambiarse. Tabaré, tenemos por delante entonces, conquistar ese monolito, digamos, que va a estar próximamente instalado por el mejor poeta del rock. Que eso ya se ha iniciado. Me gusta la idea del monolito, muy 2001. Sí, un monolito. Sí, claro, sí. El día del espacio. Claro. Ahí está. Claro. Tenemos esa idea, una placa de bronce, y si no será una placa de tórax, vaya a saber. Pero bueno, lo que tenemos por delante por parte de la Tabaré, ¿qué es? ¿Ya estás componiendo? ¿En qué anda la banda? Sí, bueno. ¿O en qué andás vos? Claro. No, tengo un disco casi terminado, de los cuales uno de los temas es anticomercial, al punto que dura 20 minutos. Y que los músicos me dicen, mirá, el tema está bárbaro. Yo creo que me habías contado eso. Es probable que sí. Claro, sí. Está trancado ahí, porque viste que... ¿A quién tenés que convencer? Aquí otra vez me sale el Tano mafioso. ¿A quién hay que convencer? A todos. A todos. Sí, ¿A Bizarro? No, Bizarro No. Con nosotros se ha portado muy bien. Sí. Es con la banda. La banda. Ya de entrada es la banda. Sí, que de pronto uno no puede, el otro no puede. Y yo siempre soy muy mandón y armé un proyecto paralelo. Es otra de las noticias que tengo, que todavía no salió a luz. ¿Qué es Tabaré Rivero solo? No, ¿O qué? No, le voy a poner probablemente La Cabaret. La Tabaret. La Cabaret. La Porque Cabaret. nosotros hicimos un toque una vez con la Tabaré que se llamaba Cabaret La Tabarec. Ajá. Con K. Cabaret La Tabarec, terminado en K. Ese tendría mucho tilde, mucha cosa. Sí. Pero me gustó lo de la Cabaret porque hace alusión a la Tabaré, pero también es otro con otros músicos que... No estoy enojado con la banda, son músicos divinos los que tengo en la Tabaré, que de vez en cuando se acostumbraron mucho a esto de las vacaciones. Y ellos son tipos muy activos, cada uno tiene su laburo, porque nadie vive de la música en la Tabaré. Yo
tuve que trabajar 30 años para pagarme un sueldo, porque con la Tabaré lo que hacía era cantar lo que se me daba la gana. Y cuando uno canta lo que se le da la gana, no podés vivir de la música, a no ser que te contraten en Buenos Aires, que ahí hay un mercado enorme. Entonces, ellos son tipos activos por sus trabajos, sus cosas, y no tienen el tiempo que tengo yo, que ya no trabajo más en otra cosa. Soy jubilado. Y necesito estar activo musicalmente, armé este otro proyecto más que nada para tener mi tiempo ocupado en música, ¿no? Que es lo que yo quería cuando me jubilara. Siempre le dediqué todo el tiempo, nunca le dediqué mi tiempo entero al trabajo. Siempre fui un tipo que le gustó poco trabajar en algo que no fuera la música. Nunca me gustó levantarme temprano, ni cumplir horario, ni marcar tarjeta. Y de hecho me descontaban tanto cuando era empleado municipal por mis llegadas tardes y mis marcadas de tarjeta que no se puede creer. No se puede creer. La cabaret entonces se viene, pero vos sabés que eso me lleva de alguna forma a hacerme acordar por dónde venía la pregunta que te iba a hacer. Tiene que ver justamente con la gran creatividad respecto de la cantidad de espectáculos, formatos, hasta ha sacado VHS, doble CDs, show de todo tipo. Operetas. Opereta. Con la Comedia Nacional. ¿Sabes que la opereta, yo tenía la idea de que la opereta era un invento italiano, pero la opereta es un invento francés y vienés? Exacto. Pensé opereta, pensé que venía por la ópera, básicamente. Opereta es como la provoloneta. Claro. Es una motoneta. No, la opereta de origen francés. Claro, que era una forma de popularizar la ópera, justamente, ¿no? Inicialmente. Donde no era tan cantada necesariamente, sino que tenía muchas más partes actuadas con intervenciones cantadas, que también se le puede llamar comedia musical. Pero como no era necesariamente comedia, yo preferí ponerle de opereta, porque de comedia musical además se confunde. La palabra comedia musical, que uno está acostumbrado a la chabacanería que se hace en Argentina, de la comedia musical, y o en Broadway y esas cosas, ¿no? Claro. No nada que ver. Lo nuestro era un teatro under con canciones de la banda tocadas en vivo. Cuando lo hicimos en el Circular era muy under, y cuando lo hicimos en la Comedia Nacional era mucho más profesional, gracias a ese maravilloso elenco. Y bueno, nada, pero siempre estuvo el teatro vinculado. La idea del cabaret, en este momento estamos ensayando, de la cabaret, estamos ensayando música, y después veremos si siempre vinculamos algo más. O poetas, o actores, o bailarines, o siempre hicimos muchas cosas. Pero un proyecto en paralelo. Van los dos con la Tabaré y la cabaret. Exactamente. A mí me gusta mucho el arte en general, siempre lo digo esto, y soy actor y músico porque no sirvo para pintar, ni menos para hacer danza. Pero me hubiera gustado, danza moderna. O sea que yo justamente con lo que te decía al principio de eso de la línea, tenía como un perfil, un physique du rol para bailarín, pero no, decís que no. Lamentablemente no tengo gracia de bailarín. No es lo tuyo. Pero sí que la energía, ¿no? Eso no parás. No, eso no. Por suerte, por ahora no paro, y el día que pare o esté haciendo alguna ridiculez muy grande, ya me olvido de las letras, pero me las olvidé. El otro día Alejandra Wolf me dijo... recién te acordaste de una que tenía como 40 años. Sí. Y Alejandra me dijo, ¿vos te acordás que cuando en los años 90 yo cantaba al lado tuyo y te hacía las señas de lo que venía porque no te acordabas de la parte que venía en la canción? Cantaba yo, dice ella, y la próxima estrofa la cantabas vos y no te acordabas qué parte era, y yo te hacía, yo qué sé, manos arriba, esto es un asalto, y ella me hacía así después de cantar. Claro. Y yo me acordaba que venía esa estrofa. Claro, y así teníamos una cantidad de señas, ¿no? Y así tantas cosas que uno piensa que son de viejo, y uno siempre fue así. Siempre fue así. Yo no sos un viejo carcamán, siempre fuiste un carcamán. Siempre fui un carcamán. Claro. Mi tía me dijo un día, mi tía, la que yo digo que era mala, que pobre, no era mala, hace poco conté esto, un día me dijo, entre sus maldades, entre comillas, vos sos un tipo, Tabaré, que estás avanzado a tu época. Y digo, bueno, un elogio me hacía. ¿Por qué? Porque tenés 14 años y ya estás gaga. Y es verdad. Y bueno, te olvidaste más. Impresionante. Y siempre tuve déficit de atención cuando no se diagnosticaba eso. ¿No? Después de ese año ya fui un tipo que la maestra y los profesores hablaban. Y yo tenía que ir a mi casa a estudiar. Y estudiar implicaba leer y leer y leer. Porque si me lo decían, yo pensaba en... No, pero lo de Jimi tu tía... Hendrix, Janis Joplin. Claro. Pero lo de tu tía, más que un diagnóstico, fue una sentencia. Una sentencia. Me marcó para toda la vida. Para toda la vida hasta ahora. Tabaré Rivero, un gran gusto haberte tenido con nosotros acá en Futura Sessions. El gran gusto es mío. Vos sabés que me divierto mucho en las charlas contigo. Igualmente. Y me encanta el público. Bueno, muchas gracias por haber estado. Gracias. Señoras, señores, nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Futura Sessions. Hasta entonces. Quiero que te acuerdes.
Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo. Lo bueno pasa contigo.